Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo les va? Hola, profe. Hola, hola, Hola. ¿cómo han estado? Profe, bien. Profe, una consulta. Había que dejar nuestros nombres entrando a la reunión, ¿cierto? Sí, ponga su nombre y su apellido en el chat, por favor, para registrar su asistencia. Ya. Como se dijo en la primera clase, eso no tiene ningún impacto en la nota, pero la idea es identificar si es que a la larga algún estudiante comienza a presentar dificultades con la asistencia al RAP. ¿Alguien estuvo viendo los videos publicados en Aula? Yo lo vi, ¿Eh? ¿Los vio todos? sí. ¿Estaban muy densos o estaban más o menos amigables? Están amigables y además lo vi como en por 1,5. Para verlo más rápido. Ok. ¿Cuál estaba más interesante? El de los cosenos directores, Ya. ese como que lo encontré interesante. Ok. Ya. Hoy día vamos a tener una clase que se va a enfocar en poner en práctica la descomposición de vectores, el cálculo de vectores unitarios y el producto escalar y vectorial de los vectores. Ya. Tenemos 31 estudiantes de casi como 40 que son en paralelo. Ya. Vamos a dar un minutito a ver si llega un poquito más de gente y mientras tanto, si quieren, vayan a buscar una galletita, poner el hervidor o algo para tener un tecito o un cafecito a mano. ¿Inscribieron sus controles, sus laboratorios y ayudantías? Sí. Profesor, ¿me escucha? Sí, escucho. Que eso quería preguntarle, ¿eso empieza ya ahora o en las próximas semanas? Debería empezar la próxima semana, al menos la reunión cero de laboratorio, y también deberá empezar la próxima semana las ayudantías. El primer control, no sé, en el calendario no creo que esté todavía el primer control, pero tienen que anotar igual el horario. ¿Por cada uno tiene listo su horario? No, ya lo inscribí, ya lo inscribí. Ya. Solo quería saber, tenía una duda. Sí, bueno, los controles están calendarizados. El primer control va a ser, no sé si a principios de octubre o a fines de septiembre. En aula está el calendario. Ya como tengo varios ramos, no me acuerdo de cada calendario de memoria. Pero en aula aparece. La primera ayudantía y la sesión cero de laboratorio deberían ser la próxima semana. Ahora, en aula, en la pestaña del laboratorio, no han publicado nada todavía, parece. Aquí está. Ya, esto ya empezó. Dice. Está disponible hasta mañana. No está la fecha del primer laboratorio aún publicada. Así que no la puedo asegurar. No, ahí dice experiencia cero. Primera sesión próximamente inician el lunes 7 de septiembre. Y el lunes 7 de septiembre es la próxima semana. Así que sí, la primera sesión de laboratorio, que es como más administrativa, o experiencia cero, es la próxima semana. Las ayudantías, en aula parece que la inscripción está abierta hasta el viernes 4 y no aparecen todavía.
cuándo sería la primera ayudantía. Ya, pero lo más probable es que partan la próxima semana. Ya. Sebastián dice que tenía top en 2 de los 3 horarios y el que estaba libre estaba lleno. Podría escribirle un correo a Felipe Ruiz, ya, el coordinador, indicando su situación para que le dé prioridad en el horario que tiene disponible. Ahora, dice el horario de controles. El horario de controles no debiera. Qué raro que esté configurado como lleno. Pero esto al final, yo creo que le conviene escribirle un correo a Felipe Ritz, que es el que está administrando la parte de los controles. ¿Ya? Yo no le puedo ayudar, insisto. No, la parte administrativa es de la coordinación. Ya. Entonces, hoy día en la clase 2. Ya le avisé que inscriban su ayudantía al laboratorio y control. Y vamos con la materia. Voy a hacer un breve repaso. Vamos a ver hoy día vectores unitarios. Ya, la gracia de los vectores unitarios es que son adimensionales. ¿Todos entienden lo que significa que un vector unitario sea adimensional o alguien tiene dudas respecto de lo que significa la adimensionalidad de un vector unitario? Si lo ¿Qué pudiera, me puede- si me lo pudiera recordar, sería bueno. ¿Ya? ¿Pero se acuerda de algo usted o no? ¿O no se acuerda nada de lo que es un vector unitario? ¿O lo que es algo adimensional? Era que no tenían unidad, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y por qué no tienen Medida. unidad? Como metro o cosas así. Ok. ¿Y por qué no tendrían unidad? Porque se definen por su propia unidad, por así decirlo. Ya. Como una unidad en general. Y la palabra adimensional o adimensionales, ¿a qué nos hace referencia? Dimensiones. Dimensiones. ¿Y cuáles dimensiones trabajamos en física 100? 2D, 3D. 2. ¿Sí? ¿O alguien me podría nombrar algunas de las dimensiones que vimos en física 100? R2 y R3. Ya, no, eso es matemáticas. Están confundiendo la dimensionalidad matemática sí. con la dimensionalidad física. ¿Ya? Al principio del curso teníamos análisis dimensional. Ahí en el chat alguien está conversando. Muy bien, Sebastián. Las dimensiones son LT. ¿L qué representaba? Longitud. Longitud. T. Tiempo. Tiempo. Y otra que trabajamos harto fue masa. Básicamente son las dimensiones, son las cantidades fundamentales, pero sin unidad de medida, sino de lo que estamos hablando. Ahora, por ejemplo, la dimensión de longitud tiene varias maneras de verse, porque hay varias cantidades físicas que tienen dimensión de longitud. Puede ser, por ejemplo, un desplazamiento, tiene dimensión de longitud, porque, y al final se puede terminar midiendo en metros, y metro es una unidad de dimensión de longitud. Una altura tiene dimensión de longitud, una distancia tiene dimensión de longitud. Bueno, en el tiempo, por lo general, el tiempo es bien particular y la masa igual. Uno mide una masa o uno mide tiempo y uno puede tener varias unidades para el tiempo o puede tener varias unidades distintas para medir masa, pero eso no quiere decir que deje de ser tiempo ni que la otra deje de ser masa. Entonces, nuestras dimensiones trabajadas en física 100 fueron esencialmente longitud, tiempo y masa. Se tocaron algunas, pero se profundizó el estudio en ellas 3. En el caso de los vectores unitarios, el hecho de que sean adimensionales quiere decir que no están representando nada.
no están representando una longitud, no están representando un tiempo, no están representando una masa, tienen magnitud 1, pero un nada. Y como no están representando nada, no tienen unidades de medida, porque no se miden como ninguna cosa. Solamente tienen magnitud 1. ¿Y un qué? Nada, 1. Simplemente el número 1. ¿Ya? Y como los vectores tienen dos características, magnitud y dirección, el hecho de que estos vectores unitarios tengan magnitud 1, entonces su magnitud como que no entrega mucha información. La información que sí entrega un vector unitario es la dirección. ¿Para qué sirve un vector unitario? Para definir una dirección. Por ejemplo, un vector en 45 grados, se puede decir que un vector cualquiera podría tener un i, un j, y estaría en 45 grados. El vector unitario, en la dirección de ese vector, va a ser el mismo vector dividido en la magnitud. La magnitud de ese vector es raíz de 2 partido por 2. Entonces, bueno, no, es raíz de 2. Perdón, es raíz de 2. Entonces, cuando yo digo el vector i más j dividido en raíz de 2, al final me queda 1 dividido en raíz de 2i más 1 dividido en raíz de 2j, y eso sí lo puedo transformar en raíz de 2 partido por 2. Entonces me queda raíz de 2 partido por 2i más raíz de 2 partido por 2j, y eso sería un vector unitario en la dirección del otro vector. ¿Para qué sirve ese vector? Bueno, porque ese vector, raíz de 2 partido por 2i más raíz de 2 partido por 2j, me indicaría la dirección de 45 grados. Y ese vector yo lo puedo multiplicar por cualquier magnitud y transformarlo en un vector de esa magnitud que le estoy multiplicando y la dirección de 45 grados. Por ejemplo, si ese vector yo lo multiplico por 30, me quedaría 30 newton, me quedaría 30 newton por raíz de 2 dividido en 2, me quedaría 15 raíz de 2 newton y más 15 raíz de 2 newton j, y ese vector sería un vector de magnitud 30 newton, dirección 45 grados. ¿Ya? Entonces, una de las principales aplicaciones que tiene un vector unitario es que uno con ese vector unitario define la dirección y puede apartar la magnitud. Yo estudié electrónica, y en electrónica hubo un curso de campos electromagnéticos en el que lo usábamos harto. Porque decíamos, ya teníamos un vector, después teníamos otro, y teníamos que hacer, en realidad era un montón de vectores, y teníamos que hacer un montón de operaciones con vectores. En esas operaciones, lo que acostumbrábamos a hacer era separar la magnitud, y después la dirección la definíamos como un vector unitario, y le poníamos un nombre, no sé, atongo, y después tomábamos el otro vector, sacábamos su magnitud, y sacábamos el vector unitario, y ese vector unitario lo llevábamos, no sé, betongo, le poníamos cualquier nombre, y después hacíamos operaciones. Y por un lado hacíamos las operaciones con las magnitudes, y por otro lado hacíamos operaciones con las direcciones. De tal manera que al final llegábamos a un resultado en el cual encontrábamos la dirección con operaciones exclusivamente con los vectores de dirección, y al otro lado la magnitud con operaciones exclusivas para las magnitudes. Entonces, más adelante, eventualmente, el vector unitario puede tener varias aplicaciones de trabajos vectoriales. ¿Cómo se calcula un vector unitario? Si tienen un vector v y quieren sacar el vector unitario en la dirección de v, lo único que tienen que hacer es tomar ese vector y dividirlo en su propia magnitud. ¿Consultas sobre vectores unitarios? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Ya. Otra cosa que es importante dominar en vectores es las descomposiciones de vectores, obtener sus componentes escalares. Entonces, cuando uno tiene un vector, como el que dibujo ahí, el vector v, uno puede proyectar líneas paralelas a los ejes cartesianos y poner vectores ahí. Estaría, por ejemplo, el vector que tendría magnitud v sub x horizontalmente, el vector que tendría magnitud v sub y verticalmente,
y la suma de esos dos vectores me daría el vector v. Adicionalmente, hay que agregarle la dirección. Por ejemplo, v sub x es la magnitud de un vector que apunta hacia la izquierda. Entonces, para escribir el vector v, lo puedo escribir como menos v sub x y tongo más v sub i j tongo. Y tongo es un vector unitario que apunta en la dirección del eje x, positiva. Y j tongo es un vector unitario que apunta en la dirección del eje y, positiva. Entonces, como el vector de magnitud vx apunta en la dirección contraria, le pongo un signo menos, anoto que tiene magnitud vx y dirección y tongo. Eso quiere decir que está en el eje x, pero apuntando hacia la izquierda por el signo menos. El vector v sub i lo multiplico por su dirección j, y eso quiere decir que tengo un vector de magnitud v sub i apuntando en la dirección del eje y, que es j, positivo en este caso porque tiene el signo de suma adelante. Y bueno, si yo sumo esos dos vectores, vx y vi, el resultado, por ley del triángulo o ley del paralelogramo, es el vector v. S menos v sub x y al v sub i se le conoce como las componentes escalares del vector. Y tongo y j tongo sería la componente de dirección del vector. Para obtener v sub x y v sub i a partir del ángulo, que es de un ángulo, uno lo que hace es dibujar el triángulo, identificar uno de los ángulos. Por ejemplo, ahí puse un ángulo alfa. Y como tenemos un triángulo, el cateto opuesto sería v sub i, el cateto adyacente sería v sub x. Y sabemos que cateto opuesto partido por la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa sería la magnitud del vector v, es igual al seno de alfa. Y el coseno de alfa es el cateto adyacente al ángulo dividido en la hipotenusa. ¿De qué depende si al descomponer un vector, la componente v sub x o v sub i se relaciona con el seno o con el coseno de alfa? Va a depender si esa componente está opuesta al ángulo o está adyacente al ángulo. Ahora, una vez que uno encuentra el ángulo alfa, si uno quiere indicar el ángulo del vector, tenemos que recordar que el ángulo se define desde el eje x positivo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y por lo tanto el ángulo del vector, usando el criterio de física 100, sería 180 grados menos alfa. Se pueden usar seno y coseno para encontrar las componentes escalares del vector. Esto a modo de resumen para recordar la descomposición de vectores. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto de descomposición de vectores? Ok. Vamos entonces, estas dos cosas eran repasito de física 100, ahora vamos con algo que se agrega aquí en 110, que es el producto entre vectores. No existe una sola multiplicación entre vectores, sino que existen dos. Una posible multiplicación es el producto punto o escalar, y otra es el producto cruz o vectorial. Las diferencias, como lo indica en ese segundo nombre que tienen, escalar o vectorial, es que el resultado de uno da como resultado un escalar y el resultado del otro da como resultado un vector. Entonces, si tengo dos vectores, el vector A y el vector B. Ya, Francisco nos dice que tiene una duda de la diapo anterior. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? sabe que desde el semestre anterior tengo problemas con que se me confunden los términos, los conceptos de las magnitudes escalares y los vectores unitarios. Siempre se me confunden. ¿Ya? ¿Qué entiende usted por escalar? Un valor numérico. ¿Con o sin unidad? Sí. Ya, es con. Ah. ¿Ya? Entonces, los escalares básicamente son cantidades que no tienen dirección. Y es lo único. Por ejemplo, la temperatura. ¿Usted ha sentido alguna vez 20 grados hacia la derecha? No, ¿Hacia la izquierda? tampoco. ¿Por qué? Porque
Son magnitudes escalares no vectoriales. Ya. Entonces, básicamente es porque la temperatura no tiene dirección. Es una cantidad que no tiene dirección. Y como no tiene dirección, entonces no es un vector. Porque los vectores, como característica, es que tienen dirección. Los escalares, su característica es que solamente van a tener una magnitud, ¿ya? Y la magnitud incluye la unidad de medida. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, los escalares pueden aumentar, disminuir, y de ahí uno además puede agregarle también un signo al escalar, ¿ya? Un signo más o un signo menos. Pero eso, cuando lo interpretamos como dirección, es esencialmente una idea vectorial, ¿ya? Si usted interpreta un signo como dirección, quiere decir que está trabajando con una idea vectorial. Entonces, acá la dirección, como recién lo comenté, queda denotada por los vectores unitarios. Yo acá puedo hacer un dibujito rápido. Ya voy a insertar acá un vector en el eje X, lo voy a poner de color rojo. Ya. Si ese vector tuviera magnitud 1, ese vector sería J tongo. Y si ese otro que puse hacia la derecha también tuviera magnitud 1, ese vector sería I tongo. ¿Ya? Entonces, como lo dije acá arriba, la gracia de los vectores unitarios es que son adimensionales, tienen magnitud 1, pero sirven para identificar dirección. Entonces, I tongo es un vector unitario que apunta en la dirección del eje X. ¿Para qué me sirve ese I tongo? Para decir que eso está en la dirección del eje X. J tongo es un vector unitario, mide 1, que apunta en la dirección del eje Y. ¿Para qué sirve J? Para decir que eso está en la dirección del eje Y. Entonces, cuando yo digo menos Bx y tongo, estoy diciendo, el signo menos cambia la dirección, eso quiere decir que estoy en el eje X, pero apuntando hacia la izquierda, y con magnitud Bx. Y ese sería ese vector que está ahí horizontal. Ese de ahí sería el vector menos Bx y tongo. ¿Ya? Su parte escalar es el Bx, su parte vectorial es que está en la dirección y tongo, apuntando hacia la izquierda. Perfecto. ¿Ya? La parte escalar de BI es su magnitud, BI, y su parte vectorial, la dirección, J tongo. ¿Por qué? Porque ese J no le cambia su magnitud, porque tiene magnitud 1. Entonces, si multiplico algo por 1, queda igual. Pero lo que me entrega el J tongo no le afecta en nada en la magnitud, pero sí le da la dirección. El vector BI está apuntando en la dirección de J. Y al sumar los dos, por ley del paralelogramo o ley del triángulo, me da como resultado el vector V, que tiene menos Bx y tongo más BI J tongo, como sus coordenadas cartesianas anotadas en forma vectorial. ¿Ya? Ahora, gracias, profe. Uno podría con esto sacar otro vector unitario. Yo podría, por ejemplo, sacarle la magnitud a este vector V y tomar a V y dividirlo por su magnitud y lo voy a achicar y me va a quedar con magnitud 1. Entonces, yo podría sacar un vector unitario en la dirección de V. ¿Para qué me serviría ese vector unitario en la dirección de V? Bueno, para tener la dirección. Después la multiplico por cualquier magnitud, lo puedo agrandar, lo puedo achicar, le puedo agregar unidades, simplemente multiplicándolo por una magnitud. Entonces, los vectores unitarios sirven esencialmente para poder extraer dirección. Y aquí tenemos 3 dimensiones. El vector A es el que está en morado. Fíjense que desde la punta de la flecha del vector A tiré varias líneas amarillas. Además, dibujé un paralelepípedo ahí para ayudar a entender el vector A, porque hay muchas personas que les cuesta ver en 3 dimensiones. ¿Ya? El vector A, imagínenlo como que parte en el origen y viene hacia nosotros. Entonces,
El paralelepípedo tiene varias tapas. La tapa de arriba, la superior, tiene una línea amarilla diagonal que llegaría perpendicular al eje Y. Y eso me daría la coordenada A sub I del vector A. En la tapa que está a la izquierda, sale diagonalmente una línea amarilla que llega hasta el eje X. Y esa coordenada a la que llega sería su coordenada en el eje X. Y la tapa que da hacia nosotros tiene una línea amarilla que llega hacia el eje Z y esa sería su coordenada Z. En base a eso podemos decir que el vector A tiene componentes escalares a X, a Y, a Z. Y la parte vectorial, en el eje X está Y tongo, en el eje Y J tongo y en el eje Z K tongo. ¿Ya? Yo podría dibujar los vectores a X y tongo, el vector a Y J tongo, el vector a Z K tongo, y al sumarlo los tres me daría como resultado el vector A. Y lo mismo con el vector B que apunta para el otro lado. Tenemos que el producto punto o escalar se puede calcular de dos maneras. A punto B se puede calcular como AX por BX más AI por BY más AZ por BZ. Considerando el signo de esas coordenadas, eso sí. Es decir, si AX es positiva y BX es negativa, AX por BX daría negativo. ¿Ya? Menos por menos da más por menos da menos por más da menos, más por más da más. Eso se conserva, hay que usar los signos. Luego sumo cada una de esas multiplicaciones y eso me va a dar como resultado el producto punto. Es un escalar, va a tener magnitud, incluyendo unidad. En este caso ese escalar puede ser positivo o puede ser negativo. A punto B también se puede calcular como la magnitud del vector A multiplicado por la magnitud del vector B multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Por lo tanto, el producto punto va a tener un valor positivo cuando el coseno del ángulo, cuando el ángulo entre los vectores, al sacarle el coseno, me dé positivo. Y el ángulo entre dos vectores es positivo cuando es menor que 90 grados. Si el ángulo es mayor que 90 grados, ese producto entonces va a dar negativo. Y sí, hay un error ahí. Gracias, Elías. Me lo comentó a través del chat. Este es un error de diapositiva. Faltó editar ahí esa Z. Muchas gracias. Y ahí sí, el producto punto es AXBX, AYBY y AZBZ. Y A punto B también se puede calcular como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Si el ángulo es agudo, el producto punto va a dar positivo. Si el ángulo es igual a 90 grados, el coseno de 90 es 0, por lo tanto, el producto punto cuando el ángulo entre los vectores es 90 da 0. Y si el ángulo es obtuso, el producto punto va a dar negativo. Diego levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, ¿cómo medimos el ángulo entre los vectores? Puede ser con un transportador, puede ser conociendo bien los vectores y sacándolos matemáticamente, pero también puede ser que utilice usted los dos productos puntos para calcular el ángulo. Es decir, si tiene los dos vectores y tiene las coordenadas de los dos vectores, puede sacar el producto punto de la primera manera, la que está arriba, sacarle la magnitud a cada uno de los vectores y luego despejar el coseno del ángulo para con arco coseno extraer el ángulo. Pero, ¿a qué se refiere como que esté entre medio? ¿Cuál es el ángulo que está entre ellos? Usted... ¿Va a ser como entre el eje X? ¿O no, entre el vector A y el vector B, cuando nacen desde el mismo origen. Ah, ya. Pero en un plano 3D, por ejemplo, igual. Sí, igual. Sería eso que está dibujando ahí el compañero. Ah. Gracias. Ya. El producto cruz es más complejo. El producto cruz
es más fácil entenderlo utilizando una matriz, ¿ya? Uno puede crear una matriz de 3×3, que sería así como, y voy a escribir con algo más bonito. Uno puede poner acá y JK dentro de la matriz. ¿Se ve el IJ y el K o no? Quedaron de color muy feo. Ya. Aparte del IJK, uno puede escribir acá el AX, ahí a Z, y abajo BX, BY, BZ. Entonces, cuando uno quiere calcular el producto cruz, uno puede decir ya, para sacar la coordenada Itongo del producto cruz, ¿ya? Recuerden que el producto cruz da como resultado un vector, así que va a tener componente escalar y a, j y k, porque va a salir un vector como resultado. Entonces, para encontrar lo que hay en el Itongo, ustedes eliminan la fila de los vectores unitarios, eliminan la columna del Itongo y multiplican cruzado. Ahí por BZ menos el otro cruce que es BI por AZ. Entonces, siempre partan por el que está arriba a la izquierda, multiplicando cruzado para allá, positivo, y el que está abajo multiplica cruzado para allá, negativo. Y con eso obtienen la coordenada Itongo. ¿Se entiende eso? Luego, para obtener la coordenada J, es importante poner ahí ese signo menos, ¿ya? Es más, menos, más. Entonces, J, eliminan la columna de las J y la fila de los vectores unitarios y les queda AX por BZ menos BX por AZ. Y para calcular la componente en Z, que es con K-Tongo, eliminan la columna de la Z, eliminan la de acá y les queda AX por BI menos BX por AI. ¿Ya? Esa es una manera de calcular el producto cruz. Entonces, aprenderse esto de memoria, así como AI, BZ, Z menos BI, no creo que sea productivo. Creo que es mejor aprender un método para obtenerlo, y el método de la matriz yo creo que es el más adecuado. Solamente con la precaución de que el primero va positivo, el segundo va negativo y el tercero vuelve a estar positivo. Ahora, si yo calculo ese vector y le saco la magnitud, esa magnitud la puedo igualar a otra manera de obtenerla, que es A cruz B igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo. Es decir, es muy parecido al producto punto, pero en este caso va a ser seno en vez de coseno, y lo que voy a obtener es la magnitud del producto punto. El producto punto como producto vectorial me da como resultado un vector, y ese vector siempre está en 90 grados con ambos vectores. Es decir, acá dibujé el vector B cruz A, y el vector B cruz A es al revés que la cruz B, es como el vector contrario. Está en 90 grados tanto con el vector A y con el vector B. En ambos casos tengo 90 grados. ¿Para dónde sale el vector que está con el producto cruz? Se usa la regla de la mano derecha para determinarlo. La regla de la mano derecha yo la uso de la siguiente manera. Uso la mano poniendo la muñeca en el origen donde nacen los vectores. Y pongo la palma de la mano en el primer vector. En este caso, como el vector que dibujé es B cruz A, parto poniendo la mano en B y la muevo hacia A. Lo importante es que el movimiento de la mano siempre tiene que ser como cerrando la mano, ¿ya?
Si uno lo mueve hacia atrás, no. Tiene que ser cerrando la mano. Entonces, si yo pongo la mano en B y la cierro, moviéndola hacia A, la dirección en la que queda el pulgar es la dirección del producto cruz. Ahora, si yo lo hago al revés y voy de B hacia A, no puedo ir, esta parte de acá como que no se cierra. Entonces tengo que dar vuelta la mano y cerrarlo así. Y al dar vuelta la mano, queda el pulgar para el otro lado, entonces A cruz B apunta en la dirección contraria que B cruz A. A través del chat, Benjamín nos pregunta, profe, ¿por qué después de J se suma K en producto cruz? No entiendo su pregunta, Benjamín. Ya. A ver, en el video de producto cruz dan el tiempo ahí para establecerlo, pero básicamente tiene que ver con lo siguiente. Acá, fíjense que el producto cruz nos da igual a el seno a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo. ¿Qué pasa? Cuando yo digo aquí, ahí, BZ, lo que estoy diciendo es, voy a sacar el producto multiplicación como cruz entre las magnitudes ahí, BZ, y el producto cruz entre sus direcciones. Entonces, ahí, que está aquí, tiene dirección J, BZ tiene dirección K, y el producto cruz entre A, I y o sea, entre el J y el K, perdón, me va a dar que para ir desde J hacia K, yo tengo que moverme desde el eje X, o sea, desde el eje Y hacia el eje Z. Por regla de la mano derecha, da un vector en la dirección del eje X, positivo. Ahora, cuando yo digo el producto cruz entre BX y AZ, yo me muevo, perdón, entre BI y AZ, me muevo desde el eje Y hacia el eje Z y en la dirección contraria. Entonces, uno queda positivo porque voy desde el eje Y hacia el eje Z y el otro queda negativo porque voy desde el eje Z hacia el eje Y. Entonces, cuando me muevo del eje Y hacia el eje Z, apunto a la dirección positiva del eje X, y cuando me muevo del eje Z hacia el eje Y, apunto en la dirección negativa del eje X. Por eso queda uno positivo y otro negativo. Ahora, cuando uno empieza a hacer el producto, van a haber varios que van a dar 0 y se va a eliminar. Básicamente, en el producto cruz, uno lo que hace es AX y tongo, producto cruz con BX y tongo, AX con BI, AX con BZ. Es decir, uno saca el producto cruz término con término. Es como multiplicar. Cuando yo multiplico un trinomio con otro trinomio, el primer término lo tengo que multiplicar con cada uno de los otros 3 términos. El segundo también y el tercero también. Solo que en este caso lo que se hace es sacar el producto cruz. Y en el producto cruz me va a quedar como resultado la multiplicación de las magnitudes y el producto cruz entre los vectores de dirección. Entonces, en algunos casos va a dar positivo, como por ejemplo cuando yo voy desde el eje Y hacia el eje Z, que me da positivo en el eje X, y en otro caso va a quedar negativo, cuando yo voy desde BZ desde Z hacia Y, me queda apuntando en la dirección negativa del eje X, según la regla de la mano derecha. Entonces, todo esto que está aquí es el resultado de multiplicar término a término. Hay varios, por ejemplo, cuando yo digo AX cruz BX, están apuntando los dos en el eje X. Entonces, su ángulo va a ser 0 y el seno de 0 es 0. Así que ese elemento se elimina y no va. ¿Ya? Si se fijan, no existe ningún término en el cual exista una multiplicación entre los mismos componentes. ¿Ya? No existe ni un AX, BX, ningún AI, BI, ningún AZ, BZ. Porque el producto cruz entre vectores que son paralelos o antiparalelos, ya sea con 0 grados o con 180 grados, da 0 por el seno del ángulo. ¿Ya?
Por lo tanto, si uno, lo que se presenta acá de esta manera matricial de por qué es más menos más, es básicamente por el resultado de los signos que al ordenarlos, este orden resulta más amigable para presentarlo. Pero en términos estrictos, lo que uno hace es sacar producto cruz término a término. ¿Ya? Es como cuando usted en matemáticas desarrollaba una multiplicación grande y después la ordena para que se vea más bonita. Bueno, acá se hace lo mismo, se hace una multiplicación grande, se ordena para que se vea más bonito y queda presentado de esta manera. Entonces me dicen acá, explicar el método de la mano derecha, ya. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer utilizando en este momento los ejes cartesianos. Voy a ir desde el eje Y positivo hacia el eje Z positivo. Para eso, pongo la mano derecha sobre el eje Y y la cierro yendo hacia el eje Z. El pulgar apunta en la dirección positiva del eje X. Esa sería la dirección del vector producto cruz entre un vector que apunta en la dirección del eje Y y un vector que apunta en la dirección del eje Z. Ahora, si yo lo hago al revés y digo a Z, cruz, ahí, tengo que partir en Z y cerrar la mano en dirección del eje Y. Y eso me da un vector que apunta hacia la izquierda en dirección contraria al eje X. ¿Ya? Lamentablemente, con la cámara yo no sé si mi izquierda es su izquierda, no sé. Para mí, en este momento, yo, por ejemplo, apunto para allá y eso es mi izquierda. Y no sé si ustedes ese dedo lo verán hacia la izquierda o hacia la derecha. Puede resultar eso un poco confuso. Entonces, lo que yo les recomiendo es hacerlo ustedes. O me voy a ayudar con algunos lápices. Dame un segundito. Mi polola se llevó los lápices para dibujar. Ya. Voy a ver si a través del video esto se explica un poquito mejor. Voy a suponer que esas son dos direcciones. Este lápiz que es café y rosado va a ser el vector A, y este que es verde y naranjo va a ser el vector B. Si yo digo A cruz B, pongo la mano en A y la cierro en dirección hacia B. Entonces el producto cruz A cruz B iría para allá, en 90 grados. Ahora, si yo digo B cruz A, parto en A, y no puedo hacerlo así. No puedo llevar la mano como cerrando para acá. Tengo que cerrarla, hacer como este movimiento. Parto en B, voy hacia A, y el pulgar queda para allá. Entonces el producto cruz apuntaría hacia allá. ¿Se entiende eso? ¿Jóvenes? ¿O no se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, esa es la presentación de repaso o introducción de los productos entre vectores. Catalina nos pregunta a través del chat lo de los signos que daban los productos de acuerdo a los ángulos. Sí. Bueno, eso es por lo siguiente. Cuando yo digo A cruz B, lo que voy a hacer es multiplicar AX cruz BX, y como esos dos están en el eje X va a dar 0, voy a multiplicar AX cruz BY, entonces si voy desde el eje X hacia el eje Y, el producto cruz da en la dirección positiva del eje Z, y por eso el AX BY queda ahí positivo. El AX BZ, parto en X, voy hacia Z, y eso me da en la dirección, eso tienes que hacerlo a través de la mano, de la regla de la mano derecha. Tienes que poner la mano en el eje X, girarla a la dirección del eje Z, y eso queda apuntando en la dirección negativa del eje Y. Por eso, AX BZ aparece como
con un menos adelante en el eje Y. Luego, tengo ahí BX. Si parto en el eje Y hacia el eje X, me da como resultado algo negativo en el eje Z, y por eso aparece ahí como menos ahí BX. Y así se va haciendo término a término. No lo voy a hacer todo acá, es un ejercicio que ustedes pueden hacer, y de hecho se lo recomiendo que lo hagan. Ya, hagan el producto cruz, término a término, y vean cómo van a llegar a los resultados que aparecen aquí. Ah, ya, que el producto cruz, al final cuando saquen todo esto, bueno, uno puede, por matemáticas, se supone que esto no debiera ser negativo, porque una magnitud nunca va a ser negativa. Sin embargo, seno puede tomar valores positivos o valores negativos. Entonces, extrañamente, el producto cruz puede llegar a tener valores positivos o negativos. Ahora, en el caso del producto cruz, no lo vamos a usar tanto así, porque el seno del ángulo es siempre positivo entre 0 y 180 grados, y nosotros siempre vamos a buscar el ángulo más pequeño entre los dos vectores. Por lo tanto, nuestro ángulo θ siempre va a estar entre 0 y 180 grados, y con eso nos aseguramos de que el producto cruz siempre es positivo y no tenemos ningún problema con la consistencia matemática de esto. Pero en el producto punto sí tiene impacto, porque el coseno es positivo entre 0 y 90, en 90 exacto es 0, y cuando es mayor que 90 es negativo, entre 90 y 180. Entonces el producto punto va a tener valores positivos, negativos o 0, dependiendo si el ángulo es agudo, obtuso o si es de 90 grados. ¿Ya? Y el producto cruz solamente va a tener valores positivos o 0. Bueno, la magnitud del producto cruz. ¿Ya? Entendamos que el producto cruz da como resultado un vector, y si le saco la magnitud, la puedo igualar a esto. Y eso va a tener solamente resultados positivos o 0 cuando el ángulo sea de 0 o de 180 grados. Ya. Vamos con la actividad. Dado esta explicación, ahora les voy a pedir que trabajen la actividad que está publicada en aula. Si no se alcanza a terminar en clases, la tienen que continuar ustedes, porque sea como sea, con la introducción que di, la materia ya se da por pasada. Y la actividad es aplicación de lo que hemos visto. Vamos a tener lo siguiente. Esta no era. Es esta, clase 2. La primera, se pide escribir ambos vectores en función de los vectores unitarios y tongo y j tongo, y después se pide que encuentre un vector unitario en la dirección del vector q menos p. En la segunda, sobre descomponer vectores. Acá no se sabe alfa y no se sabe cuánto vale beta, entonces la idea es que lo expresen en términos de alfa y beta. Es decir, F1 va a quedar como 15 newton seno o coseno de alfa, y tongo más 15 newton seno o coseno de alfa j tongo. ¿Ya? Ahí lo tienen que dejar en términos de alfa, F1, F2, y luego buscar un vector F3, de tal manera que la suma entre F1, F2 y F3 dé como resultado 0 o el vector nulo. Después, su aplicación con un problema de fuerzas, donde se da alfa y beta. Alfa y beta lo pueden sacar con los cuadritos. Básicamente acá tienen 3 cuadritos, acá 4 cuadritos. Entonces, usando seno, coseno o tangente, pueden despejar cuánto vale alfa. Lo mismo con beta. Y este otro alfa, que no es el mismo alfa de acá, así que lo pueden calcular aparte. Y en la parte 4 ya se usa producto punto. Encuentre el ángulo entre los vectores. Entonces, para eso se recomienda usar el producto punto. Y usando el producto cruz, encuentre el área del paralelogramo formado por los vectores. Ya. Ahí, ¿qué pasa? Pasa que si yo tengo dos vectores, voy a dibujar rápidamente en Paint. Si yo tengo dos vectores, uno, y por acá otro, y formo un paralelogramo haciendo copia de esos vectores, el área de esto uno lo puede sacar multiplicando
base por altura del paralelogramo. La altura del paralelogramo se calcula perpendicularmente a la base, y eso uno lo puede sacar si conoce el ángulo alfa entre los vectores, en donde esa altura va a ser igual al vector b por el seno de alfa. Entonces, para encontrar el área del paralelogramo, uno dice la base, la magnitud del vector que está en la base, la altura, que sería la magnitud del otro vector por el seno del ángulo entre los dos vectores. Entonces el área del paralelogramo queda igual a la magnitud de un vector por el seno de alfa por la magnitud del otro vector. Y eso es exactamente igual a la magnitud del producto cruz. Entonces eso que está ahí, al mismo tiempo se puede interpretar como el área del paralelogramo formado por los dos vectores. ¿Ya? Entonces, cuando les pregunten por el área formado por el paralelogramo, o sea, el área del paralelogramo formado por dos vectores, es equivalente a que les pregunten por la magnitud del producto cruz. Eso, jóvenes. Entonces, por hoy va a ser la última clase con grupos aleatorios. Les voy a pedir que formen grupos. Ustedes elijan los grupos de personas con quienes quieren trabajar a partir de la próxima semana. Esos grupos pueden ser de 3 o 4 personas. ¿Ya? 2 personas es muy poquito, porque la idea es motivar el debate, la discusión, y la discusión entre 2 personas nunca va a ser tan rica como entre 3 o 4 personas, pero si ya metemos 5 personas, siempre pasa que hay un integrante del grupo que pierde participación, o casi no participa, y el resto se vuelve el protagonista del trabajo. Entonces lo vamos a dejar. Grupos solamente de 3 o de 4 personas. No 2, no 5, 3 o 4. Nada más que eso. Lo eligen ustedes, me envían un correo. Una persona por grupo me envía un correo con los nombres de las personas que van a integrar ese grupo. Y por favor, indíquenme de qué paralelos son. Porque como tengo 3 paralelos y todos están formando grupos, si no me dicen de qué paralelos son, no los voy a poder reconocer. Y bueno, la actividad está en aula. Ya, esa que aparece ahí, ejercicios vectores clase 2. Está en la pestaña de la unidad 1. Y ahora voy a separarlos en los últimos grupos aleatorios. A partir de la próxima semana van a ser los grupos que elijan ustedes. Y en cada grupo que trabaje ahora, les voy a pedir que por favor una persona comparta pantalla guiando en qué pregunta van, y que en un Word, en un Paint, en el archivo que quieran, vayan anotando sus resultados para yo poder ir observando qué es lo que están haciendo. Vamos a trabajar en estos ejercicios de aquí hasta las 11:05, y los últimos 10 minutos van a ser para revisar los resultados que han obtenido. Ahí están los grupos lanzados. Recuerden que me pueden llamar solicitando que el host vaya a su grupo. El hospedador vaya a su grupo. Bueno, si alguien está viendo la grabación del video y no asistió a la clase, le recomiendo que tome la misma acción que sus compañeros. Y ahora yo voy a pausar la grabación, la voy a habilitar nuevamente cuando sus compañeros muestren los resultados. Mientras tanto, usted trabaje individualmente el ejercicio de vectores clase 2 que está publicado en Aula.
Ahí, yo reanudé la grabación. Y por favor les voy a pedir para cerrar la clase que veamos rápidamente los resultados de los ejercicios a los que hayan llegado. Entonces, 1A, ¿cuál es la respuesta? Ayúdame, por favor. 3 tongo más 3 jotatón. Ya, ese sería el vector. P o Q. No. Sí, el Q. Ya, y P. Y el P, 2 tongo menos 3 jotatón. 2 y tongo menos 3 j tongo. Muy bien. ¿Y cuánto sería el vector unitario en la dirección de Q menos 2P? Nosotros parece que lo habíamos dejado como 1 partido en raíz de 82 y el otro era 9 más 9 partido en raíz de 82J. Ya. ¿Y el que estaba con itongo, el 1 partido en raíz de 82, era positivo o negativo? Negativo, ese era negativo. Menos 1. Ok. Muchas gracias. Acá, ¿cuánto les dio entonces que tenía que valer el vector F3? A nosotros nos dio 6. ¿Cuánto? F3 tenía que, o sea, el módulo de F3 tenía que valer 6. Ya, imposible determinar eso. Ahí tiene que haber algún error, porque sin conocer alfa y beta no es posible determinar eso. No, es que el módulo es 6, pero después para calcular la ¿Y de componente dónde sacar escalar, que el módulo tiene que ser 6? porque acá dice que F1 es 15 newton y Ujú. F2 es 1,4 por los 15 del Ya. F1. Y después ahí sacamos que F2 es 21 y como que está apuntando hacia abajo, entonces menos 21. Entonces 15 menos 21 más X es igual Ya. a 0. Ahí hay un Eso error fue. importante, pero igual es bueno que ocurra porque lo aprovechamos de aclarar al tiro. Sumar vectores no es como sumar escalares. Usted no puede sumar las magnitudes. Así no se suman los vectores. ¿Ya? Lo que usted hizo ahí es considerar que los vectores se suman como si fueran escalares. Y no es así. Para la suma de vectores existe gráficamente la ley del triángulo o la ley del paralelogramo y algebraicamente se tienen que sumar componente con componente. No se suman las magnitudes directamente. Ahora, si están en la misma línea, eventualmente podría ser, pero para eso yo necesitaría que el ángulo alfa y el ángulo beta generaran una sola línea, ya con la cual en un lado yo podría decir que pasaría a ser un problema en una sola dimensión, con la cual la dirección de un vector se puede restar con la otra. Pero acá el ángulo alfa y el ángulo beta pueden tomar cualquier valor y no necesariamente eso va a estar en una línea. ¿Ya? Entonces, lo que corresponde hacer en este ejercicio es decir que el vector F1, ya acá no puedo anotar la flechita arriba, pero imaginen que ese F1 tiene la flechita arriba, va a ser igual a la magnitud de F1, que son los 15 newton, multiplicado por el coseno de alfa, porque el eje X queda adyacente al vector F1, en y tongo, ya tampoco puedo anotar el tongo, así que ustedes imaginen ahí que lo anoto, más 15 newton por el seno de alfa. Alfa lo estoy anotando como A por el momento. J tongo. Eso sería el vector F1. El vector F2 sería igual a menos 21 newton multiplicado por el seno de beta en I menos 21 newton por el coseno de beta en J.
El vector F3 no sabemos cuánto vale, pero la suma de... puedo anotarlo así. F3 va a ser igual a un X y tongo más un Y J tongo. ¿Y qué tengo que decir para que los vectores suman 0? Tengo que decir que 15 coseno de alfa más menos 21 seno de beta más X tiene que ser igual a 0. Es decir, todas las coordenadas X tienen que sumar 0 y todas las coordenadas Y también tienen que sumar 0. Entonces, 15 newton seno de alfa menos 21 newton coseno de beta más Y también tiene que ser igual a 0. Entonces, igual es bueno que sus compañeros hayan cometido ese error, porque quiere decir que ese error todavía está ocurriendo, y si ese error pasó por el grupo completo, es muy probable que en otros grupos hayan varias personas que también pueden cometer ese error. Ya, sumar vectores no es igual a sumar magnitudes. Sergio levantó la mano. Profe, sí, es que en mi grupo teníamos una duda con los signos. Ya. Hay que incluirle los signos dependiendo del cuadrante en el que esté el vector, ¿no es cierto? Claro, o sea, ustedes si Por eso es dibujan el negativo triángulo y el anotan 21. las magnitudes no necesitan el signo, pero si lo anotan como vector, que es lo que hice yo ahí abajo, lo anoté Ya. F1 en forma vectorial, ahí sí hay que poner los signos. Ya. Gracias. Entonces, básicamente aquí ustedes tienen que definir claramente, y ustedes tener muy claro cuándo ustedes están anotando solamente la magnitud o cuando lo están representando de forma vectorial. Si lo representan de forma vectorial, fijo tienen que ir los signos. Si están escribiendo solamente la magnitud, en un dibujo, por ejemplo, que dibujen el triángulo y quieren representar la magnitud de los lados, pueden obviar la parte del signo porque están escribiendo solo la magnitud. Pero eso depende de la intencionalidad que ustedes quieren poner en lo que están escribiendo. ¿Cuál es la intención? Ya. Voy a dejar la nota. Acá, ¿cuánto les dieron los ángulos? Alfa, ¿cuánto les dio? ¿Nadie lo sacó? No. Con mi grupo no alcanzamos. No lo alcanzamos, estábamos en eso. Estábamos discutiendo la 2. Ok. Pero al final se nos dio. 36.8. Ok, bien. Este 36.8, 36.9. De hecho, lo pueden aproximar a 37. Esa es la aproximación que hacemos con los triángulos 3, 4, 5. Entonces, como un lado tiene 3 cuadritos y el otro tiene 4 cuadritos, la hipotenusa va a tener 5 cuadritos. Entonces ahí yo tengo 4 cuadros, ahí tengo 3 cuadros, la hipotenusa tiene 5 cuadros. Esto es aproximadamente un triángulo 3, 4, 5. Entonces el ángulo alfa, por estar frente al lado más cortito de 3 cuadros, tiene un ángulo aproximadamente de 37 grados. O como encontraron sus compañeros, 36,9, 36,8, ahí depende de cómo hayan hecho la aproximación. Beta también viene de un 3, 4, 5, pero está frente al ángulo frente al lado de 4 unidades. Así que beta sería el de 53, 37, 53 y 90. Y este, como tiene 3 y 3, es como un cuadrado dividido en 2, así que el ángulo alfa vale 45 grados. Y bueno, el producto punto y el producto cruz va a quedar ahí pendiente. Les voy a pedir que lo apliquen durante la semana. Ya estoy pasado del tiempo, así que tengo que terminar la clase antes de que entre el profesor que ocupa a continuación la cuenta. Los dejo hasta acá, jóvenes. Espero que revisen el video de producto punto y producto cruz para que terminen de desarrollar las 2 preguntas que quedan pendientes. Los ángulos acá se sacan eventualmente considerando las dimensiones de los cuadritos. Ya uno considera el cuadro como una unidad que no conozco, pero digo, en uno tengo 3 unidades, en el otro tengo 4 unidades.
No sé qué unidad es, pero lo trabajo en términos de ella. No hay problema para sacar los ángulos usando seno, coseno o tangente. Eso, jóvenes. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Traten de practicar, no dejen esto a la mitad, terminen los Chao, profe. ejercicios y nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Saludos. No, profe, Yo, profe. Adiós. buen día. Nos vemos.